Buenos días, amada iglesia. Muy contento de estar nuevamente por medio de este canal, por lo menos comunicándonos con cada uno de ustedes. Esperamos que hayan dispuesto su corazón, su espíritu, todo su ser, para que esta mañana sea un tiempo muy especial de encontrarnos con Dios a través de su palabra. Así que damos la bienvenida a toda la familia, niños, jóvenes y adultos que nos acompañan en este tiempo de dominicales, y también a los amigos que se están conectando, los que se van a conectar también. En esta mañana vamos a iniciar una nueva serie que estoy seguro va a ser de mucha bendición para sus vidas. Porque si hay un tema, una enseñanza, una palabra que he estado trabajando muy seriamente y durante un buen tiempo, ha sido esta serie que voy a estar compartiendo por algunos domingos con ustedes como iglesia. Hace más o menos unos 4 meses he estado estudiando el tema de el valor, cómo escuchar la voz de Dios, la importancia de escuchar la voz de Dios. Y creo que hay más que confirmación y claridad de parte del Señor de que esta palabra debe ser conocida y debe ser compartida con toda la iglesia. Así que creo que va a ser una palabra muy pertinente. Si hay una necesidad en la vida de las personas, es la necesidad de ser orientados, de tener seguridad, claridad sobre hacia dónde marchar, sobre qué hacer, sobre qué no hacer, cómo moverse, hacia dónde moverse, cuándo estar quieto, cuándo obrar, cuándo hacer esto y cuándo no hacerlo, cuándo decidir y cuándo no decidir. Y todo esto tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Y estoy maravillado y sorprendido con la riqueza que hay en la palabra sobre este tema de escuchar la voz de Dios. Y en especial de lo interesado que está Dios de darse a conocer con su pueblo, de que el pueblo escuche su voz. Así que en esta mañana vamos a compartir el tema, cómo oír la voz de Dios. Cómo oír la voz de Dios. Y vamos a introducirlo en esta mañana leyendo unas escrituras como base para lo que vamos a compartir en esta mañana. Así que los que tienen sus Biblias, los que tienen allí también sus aplicaciones, pueden buscar conmigo en primer lugar Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 81, y vamos a leer desde el versículo 8 al 16. Y de estos pasajes me impacta mucho lo que significa para Dios el que su pueblo escuche su voz. Así que si ya lo tienen, van a leerlo conmigo entonces en esta mañana. Salmo 81, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 16, y yo lo voy a leer en la versión internacional en esta mañana, y esta versión dice así: escucha, pueblo mío. Algo importante, Dios quiere hablarle a su pueblo. Pueblo mío, pueblo que a mí me pertenece. Dice, escuchen, escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. ¡Qué exclamación! No tendrás ningún Dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso.
Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo, dice el versículo 13, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. ¡Qué palabra tan extraordinaria! Y en resumen podríamos decir que lo que este Señor está diciendo aquí, mire, a ustedes les va mejor escuchando mi voz que no escuchando mi voz. Pero en lugar de escuchar mi voz, ustedes han escuchado a otros dioses. A otros dioses. Por eso se dice que esto es tan importante y tan delicado, porque el ser humano se encuentra con muchas voces. Y dolorosamente, podríamos decir, si hiciéramos un estudio de esto, nos encontraríamos que el porcentaje de personas, aún incluyendo su iglesia, sus hijos, que se están moviendo, que están tomando decisiones importantes de su vida, sin tener claridad, que han escuchado la voz del Señor para lo que han pensado y han decidido hacer, el número es bastante grande. Por eso, entonces, tantas dificultades, como el Señor dice acá, si me hubieran escuchado, si no hubieran escuchado las voces de otros dioses. Y el ser humano, incluyendo los hijos de Dios, estamos expuestos a escuchar por lo menos, tenemos acceso por lo menos a unas 4 voces. Escuchamos la voz de las circunstancias. Escuchamos la voz del enemigo, que también nos habla. Ya sabemos que la primera pareja que el Señor colocó en el huerto de Edén, escucharon la voz del enemigo y en base a eso tomaron decisiones, y hoy nosotros y toda la humanidad sigue viviendo las consecuencias de una pareja que escuchó la voz del enemigo y siguió sus instrucciones. Pero también muchas veces escuchamos nuestra propia voz. Pero sobre todo esto, y la he dejado para último, no porque no sea de menos importancia, sino porque la considero de mayor relevancia, y es la voz de Dios. La voz del Espíritu Santo. Esa voz que está dispuesto a direccionarnos. Y vamos a disfrutar en esta mañana, creo, de esta palabra, porque vamos a ver muchos ejemplos sobre el valor, la importancia de escuchar la voz del Señor. Y yo espero que a partir de esta enseñanza usted pueda hacer un inventario, usted pueda hacer una evaluación muy honesta, y está orando para que el Espíritu Santo te traiga a ti mucha claridad y mucha confirmación de lo que ha estado pasando en tu vida, al mirar cuál es la voz que me ha movido, que me está moviendo, cuál es la voz que yo he estado escuchando. Como les digo, el mismo pueblo de Dios, la misma iglesia, no estamos exentos de esto, en muchos momentos de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer diario, estemos moviéndonos no por la voz del Señor, sino por otras voces. Estos días también son tiempos, por ejemplo, de escuchar la voz del Señor.
Yo le dije al equipo pastoral, vamos en este mes a escuchar la voz del Señor. Que Dios nos hable con mucha claridad cuando nos vamos a congregar otra vez como iglesia. Así que pronto les estaremos compartiendo a ustedes lo que creemos que el Señor nos ha estado diciendo frente a esto sobre cuándo nos vamos a congregar como iglesia, porque es sumamente importante oír la voz de Dios. Y te animo a que allí, con esta necesidad, te unas. Le digo, pues, Señor, háblale a los pastores con mucha claridad que escuchen tu voz. ¿Cuándo es que nos vamos a congregar para que esto sea una cosa poderosísima, que nos podamos mover en una nueva dimensión, etcétera, etcétera? Entonces, qué importante es escuchar la voz del Señor. Sin perder este pasaje tan importante que hemos leído, yo quiero llevarles en esta mañana a que miremos otra escritura que se encuentra en Jeremías capítulo 23 y el versículo 18 al 22 de Jeremías 23. Y este pasaje dice así: ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? En otra versión dice, ¿quién estuvo en el secreto del Señor? ¿Quién de ellos estuvo en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha estado y escuchado su palabra? Qué importante esa palabra. El huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al fin de los tiempos los comprenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, y en la otra versión Reina Valera dice, si hubieran estado en mi secreto, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Lo que da a entender el Señor con esta palabra es que muchos es una tentación y no estamos exentos de estar hablando cosas que el Señor no nos ha mandado hablar. De estar diciendo lo que Dios no nos ha mandado a decir. Estamos hablando de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, etcétera, etcétera. Pero en realidad es lo que Dios. Una pregunta que tú tienes que hacerle a alguien cuando te está argumentando, compartiendo algo, debes preguntar, hola, ¿te lo dijo Dios? ¿Eso que me estás diciendo, te lo dijo Dios? ¿O es tu voz? ¿O qué voz estás escuchando? Y eso es lo que dice aquí, dice muchos falsos profetas hablaron cosas que yo no los mandé. Y no los mandé porque no estaban en mi secreto. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro movernos fuera de la intimidad con Dios! Y hoy vamos a estar profundizando más adelante algunos de estos conceptos que estamos mirando en esta escritura. Hay otra escritura sumamente importante como San Juan capítulo 10, versículo 27. San Juan 10, versículo 27. Y el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué importante esto. Hoy podríamos decir nosotros con mucha tristeza que hay cantidad de gente siguiendo muchas cosas,
menos la voz del Señor. Siguiendo muchas voces y hasta haciéndose matar por eso y defender esa voz, y no se han dado cuenta que esa no es la voz del Señor. Pero la están siguiendo, porque no son ovejas del Señor. Pero la Biblia dice que las ovejas del Señor oyen su voz y la siguen. Oyen su voz y la siguen. Esto es sumamente importante. El mismo Señor Jesucristo aquí está enfatizando la importancia de oír su voz. Y por eso el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice: si oyeres hoy mi voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando escuchamos con claridad la voz del Señor, tenemos que obedecer esa voz, así nos duela, así nos cueste, pero nos va mejor obedeciendo su voz que no obedeciéndola. Entonces podríamos decir que hay una ganancia muy grande. Tenemos más que ganar que perder cuando nosotros decidimos escuchar la voz del Señor. Y tal vez usted se hace pregunta, entonces, ¿cómo sé yo si estoy escuchando la voz del Señor o no? Pues hoy de eso se trata este tema de esta mañana. De que usted se dé cuenta si lo que usted está escuchando y cómo confirmar si esa voz que está escuchando viene de cualquier circunstancia, viene del enemigo, es una voz suya, es su voz, o es la voz del Señor. Esto es sumamente importante que usted entienda. Así que yo sé que vamos a aprender mucho, vamos a disfrutar esta serie de estos domingos sobre la voz del Señor, porque yo creo que si hay una palabra pertinente, si hay un momento en que está viviendo la humanidad, porque es mundial lo que estamos viviendo, pero en especial si hay un momento en que la iglesia del Señor, los hijos de Dios, se deben mover con claridad y con seguridad en las decisiones que están tomando. Yo creo que este es un tiempo muy necesitado y muy importante de que el pueblo comience a entenderle el valor de escuchar la voz del Señor. Pero quiero decirles en esta mañana que para que escuchemos la voz del Señor, es importante que primero yo quiera escuchar su voz. Que yo quiera escuchar, yo quiera desear, yo quiera oír su voz, y por otro lado, yo esté dispuesto a obedecer esa voz. Cuando yo lleno esos dos requisitos, yo quiero, yo anhelo, cuando voy a la presencia del Señor, yo digo: Señor, lo que más quiero hoy es que tú me hables. Señor, yo no me puedo mover sin que tú me hables. Esa situación, Señor, esta decisión que quiero tomar en cualquier área de mi vida, yo, Señor, no la voy a tomar si tú no me hablas. Pero por otro lado, quiero decirte que yo estoy dispuesto a que lo que tú me digas, eso voy a hacer. Cuando usted llega a ese punto, entonces el Señor dice: tú estás preparado para escuchar mi voz. Tú estás preparado para que yo te hable. Para que yo te hable. ¿Han escuchado ustedes a personas, a los papás o amigos que le dicen a alguien: ole, pero ¿para qué me pides un consejo? ¿Para qué te dejaste pidiéndome un consejo y yo me dejaste dándote un consejo? Si yo sé que es lo que menos tú vas a hacer. Porque lo que tú menos haces, pones en práctica, es cuando es un consejo que se te dé correcto. Tú siempre estás preparado para hacer lo contrario.
Entonces, ¿para qué buscas consejería? ¿Para qué buscas consejería? Si tú siempre vas a hacer lo que tú quieres. Y a veces entonces vamos con esa actitud, Señor, háblame, pero yo voy a hacer otra cosa diferente. Pero cuando una persona en realidad está dispuesta a oír su voz y hacer lo que Él le diga, yo te aseguro que va a ser una persona que se va a ejercitar y que Dios se va a deleitar de hablarle. Y va a decir, wow, esta es la persona que yo estaba necesitando para que direccione mi reino. Esta es la persona con la que yo quería contar para soltarle mi reino, para ponerle responsabilidades en su reino, para ponerles proyectos en su vida, porque esta persona anhela escuchar mi voz, pero no solamente anhela escuchar mi voz, sino que también anhela obedecer mi voz. Y yo creo que esta palabra, este salmo y estos otros pasajes que hemos leído, cuando yo leí esta escritura, yo decía, wow, es como que Dios estuviera hablando hoy. Porque creo que ese problema que vio hace tantos años en la nación de Israel, vio en todo este pueblo, hoy se repite también en su Israel espiritual, que es su iglesia. Su iglesia. Yo estoy seguro que la iglesia no ha trascendido más, no ha ido más adelante, más allá, porque no hemos escuchado su voz. Y por no escuchar su voz, entonces nos encontramos en un mismo círculo y nuestra vida se convierte en una vida monótona, aburridora, sin expectativa, sin nada, porque como que no hay nada nuevo que ver y escuchar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no está hablando, porque la voz de Dios no se está escuchando, y dolorosamente la voz de Dios de muchas maneras hoy se ha silenciado en su misma iglesia. Y en primer lugar, la voz de Dios ha escaseado tanto en la iglesia y hay tanto desaciertos porque no estamos ya yendo a la principal fuente a través de la cual podemos escuchar su voz. Y por eso quiero en esta mañana invitarles a que miremos algunas fuentes a través de las cuales podemos escuchar la voz del Señor. Y la primera fuente en la cual podemos escuchar su voz es su palabra. Su palabra. Mire, querido hermano que me escuchas en esta mañana, cada día que tú pasas con la Biblia cerrada, es un día que perdiste de escuchar la voz de Dios. Qué tremendo esto. Te perdiste la oportunidad de que Dios te hablara, de que la voz de Dios te direccionara, que la voz de Dios fuese escuchada. Por eso el profeta Habacuc entendió esto con tanta claridad y con tanta convicción, que él dice en Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Ves? Las dos cosas. Lo que dije al principio, ¿qué está buscando el Señor? Personas que quieran escuchar su voz y que le obedezcan. Y aquí el profeta dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y temí. Entonces, ¿por qué hay tan poco temor de Dios hoy en el pueblo de Dios? Porque no estamos escuchando su voz. El temor viene como consecuencia de escuchar la voz de Dios. Porque Dios es muy honesto con sus hijos. Eso sí te aseguro. Cuando tú vas a la presencia de Dios, yo te aseguro que Dios te va a hablar y vas a la palabra
tú vas a encontrar aquí en la palabra cosas hermosas. Por ejemplo, en mi dinámica en estos días, yo estoy haciendo mis devocionales en los salmos. Todos los días hago un devocional en un salmo. Y qué impresionante escuchar la voz del Señor. Así que de esa palabra, de ese acercamiento, de ese devocional a la palabra, yo salgo con un mensaje claro de parte de Dios, que me ha estado hablando a través de esa palabra. Un mensaje claro para mi vida. Pero en segundo lugar, yo salgo con un desafío de obedecer ese mensaje que encontré en esa palabra. Pero en tercer lugar, esa palabra me lleva a un arrepentimiento por cosas que en esa palabra Dios me habló. Esto no lo estás haciendo, en esto estás fallando, en esto te estás quedando cortico, esto se está repitiendo mucho en tu vida, ese arrepentimiento. Y esto me lleva entonces a disfrutar de una oración de compromiso con el Señor, de una oración de compromiso, y salir con esa convicción de que hoy he escuchado la voz del Señor. Oiga, era eso lo que decía el salmista cuando él decía: oh, cuánto amo yo tu ley, ella es tu palabra, es para mí todo el día mi meditación. ¿Qué meditaba? Meditaba en un mensaje que había recibido, una palabra rema de esa palabra. Meditaba en una exhortación que el Señor le había dado. O meditaba en una promesa, un aplauso que el Señor le había dado. Porque es impresionante, eso también lo encuentra uno en la palabra. Dice: uy, qué rico, va bien, esto lo está haciendo bien, esto es una confirmación, etc. Y sales allí, meditaba en algo de lo cual hoy dije yo: esto tengo que cambiarlo en mi vida. Esto no puede seguir de la misma manera. Esta decisión no puede seguir lo mismo. Esta actitud, este comportamiento, esta pecaminosidad, esta conducta no puede seguir. Dios me ha hablado hoy que no puede seguirse, ¿verdad? Entonces, medito en todo eso, porque he escuchado la voz más segura de parte de Dios. Entonces, en ella encontramos parámetros, encontramos instrucciones, en ella encontramos una palabra rema que nos da dirección. Esa es la palabra, podríamos decir, más profética, más segura que encontramos. Por eso hay que leerla. Por eso hay que memorizarla. Por eso hay que estudiarla. Y por eso hay que meditarla. Hay que leerla, memorizarla, estudiarla y meditarla. Meditarla. Cuando tú vas a la palabra para que escuches su voz, tú tienes que ir dispuesto a que esas 4 cosas sucedan en tu vida. Tú la leas, no te quedes solamente leyéndola. Memorízala. Estúdiala. Pero medítala. Y vas a ver que ningún poder de las tinieblas va a poder contigo. Ninguna circunstancia te va a quedar grande. Ninguna situación se va a quedar sin que tú la superes. Porque la palabra de Dios te está dando herramientas para eso. Pero, frente a eso, hay otro aspecto que encontramos en este pasaje, en especial en Jeremías, y es que dice el Señor: oh, si hubiesen estado en mi secreto, o si hubiesen escuchado mi consejo, no habían tenido que escuchar a otros dioses extraños. Y aquí nos habla un aspecto importante que nos cuesta mucho. Yo sería mentiroso con ustedes con decirles que todavía que estoy luchando para crecer en esto, y es a través de la espera.
Cuando tú fuiste al Señor, fuiste a su palabra, Dios te habló, Dios te exhortó, o Dios te animó, Dios te levantó, Dios te direccionó, Dios te habló de manera clara lo que tienes que hacer, etcétera. O Dios te ha dado una visión, te ha dado un sueño, te ha dado alguna forma, porque Dios dice que habla de 1000 maneras. Y a Dios no lo podemos encasillar. Él habla de 1000 maneras. Y qué importante para que Dios nos hable. La pregunta es, si Dios habla de tantas formas, si Dios habla de tantas maneras, entonces ¿por qué a mí no me habla? ¿Han escuchado personas que le dicen, oiga, a usted que lo escuche al Señor, usted que escuche al Señor, ¿por qué no ora por mí? ¿O por qué? Etcétera. A usted. Y de pronto están diciendo la verdad. Porque tal vez esa persona es una persona que espera en la presencia del Señor y Dios le habla. Pero hay el sector más abundante, podríamos decir, que no esperan el Señor, es la mayoría. Por eso, con el mismo profeta de Habacuc, que dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora mire en el versículo Habacuc 2, 1 al 3 y Habacuc 3, 1 al 3, esos dos pasajes, yo quiero que usted los estudie, los medite, pero allí por lo menos voy a tratar de resaltar las cosas importantes que el Señor dice allí, y es que en esos pasajes Habacuc entendió la importancia que para que Dios le hablara tenía que esperar. Y él dice, allí esperaré. Yo no me voy a mover hasta que Dios me hable. Oiga, yo le digo que si eso lo tuviéramos tan claro todos los cristianos, todos los hijos de Dios, wow, sería una cosa muy poderosa lo que estaría pasando con el pueblo de Dios, con sus hijos. Y Habacuc entendió, dijo, yo no voy a comenzar a caminar por allá como loco, a tomar decisiones allí sin pensarlas. Yo no voy a hacer nada hasta que no espere en la presencia de Dios, para que yo pueda allí escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Mire, no importa si lo que tú estás frente a una necesidad, has estado orando por algo, etcétera, en especial en esta pandemia, en este asunto, y estás buscando un trabajo, y alguien te dice, mira, aquí está tu trabajo. ¿Sabe qué te animaría? Que le dijera a esa persona, usted me puede hacer un favor. Me permite que yo esa respuesta no se la dé hoy, sino que se la dé mañana. O por lo menos que me permitas ir un momento y encerrarme en el baño para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay de esa propuesta? ¿Es la que yo estaba esperando? ¿Es el trabajo que yo necesito? ¿Es esa? ¿Y tú qué crees? ¿Que Dios te va a hablar o no te va a hablar? Te aseguro que te va a hablar. Te aseguro que te va a hablar. Y es posible que te diga, ese no es tu trabajo, no lo aceptes. Pero el Señor, si es que está orando por un trabajo y yo lo necesito. En mi casa los muchachitos están llorando por comida. Pero Dios te dice, espera, ese no es. Estamos dispuestos a obedecerle. Por eso
Por eso actuamos y fallamos tanto, nos equivocamos tantas veces. Tantas veces. Tantas veces. Tantas veces. ¿Por qué? No esperamos. A no ser que ya Dios te haya hablado, que tú estabas en el lugar secreto con el Señor, te levantaste temprano y estabas en el lugar secreto, y allí en el lugar secreto Dios te habló audiblemente y te dijo: descansa y prepárate, porque hoy te van a llamar a ofrecerte un trabajo. Si ya Dios te lo ha dicho y usted le alaba, le adora, se goza, se regocija en Él y espera, dijo: listo, Señor, estaré expectante de esto. Y el ratito te estás bañando y casi no esperas de que te bañes porque ya sonó el teléfono, porque alguien te está llamando para decirte: oye, estuve pensando en ti, necesito una persona que me acompañe en mi empresa, necesito esto. O alguien que te diga: mira, me hablaron de un trabajo, que se conocía a alguien que necesitaba un trabajo y yo no pensé en otra persona sino en ti. Usted vaya con toda la seguridad. ¿Por qué va con toda la seguridad? Porque ya en el lugar secreto Dios te habló. ¿No les emociona eso? Esto es impactante, hermano, esto es emocionante, aprender y enamorarnos de la dirección de Dios, de la voz de Dios. Y esta es la iglesia que el Señor necesita. Una iglesia que no se mueve como tal vez escuchamos, compartimos en enseñanzas anteriores, domingos pasados, por desatinos y torpezas. Hay tantos desatinos y torpezas en la vida del cristiano porque no estamos escuchando bien la voz del Señor, porque no hemos tomado la decisión de esperar en su presencia. De esperar en su presencia. Entonces, es importante que usted se aleje de todo. Dice la Escritura que Habacuc se retiró, dijo: Dios me quiere hablar, y se retiró. Se subió a la torre, solo, a que Dios le hablara. Es una de las cosas que yo estoy aprendiendo en estos días a disfrutar, a retirarse, a sola con Dios, para escuchar su voz, para escuchar su voz, para escuchar su voz. Yo venía preguntándole al Señor con tanta cosa que uno escucha en estos días, tanta noticia, tanta cosa. Digo: Señor, yo como que necesito aquietarme, pero necesito que de alguna manera tú me confirmes. Así que yo con mi esposa habíamos tomado la decisión de que todas las semanas nos veníamos a un retiro, miércoles y jueves. Pero resulta que la semana pasada, mi esposa me dice: papi, Dios me está colocando algo como tan claro de que yo debo seguir más tiempo acá, que debo prolongar este retiro. Y he pensado que qué rico que tú también me acompañaras. Pues se presentó una circunstancia en la casa, ¿sí? No sé si es real o es una alarma de un brote de esta situación con sangre. Y dijimos nosotros: wow, pues esta es una gran oportunidad para retirarnos y aprovechar. Pero Dios lo estaba hablando ya en mi corazón. Lo había estado hablando ya en mi corazón. Y entonces yo dije: wow, este es de Dios. Usted no sabe qué riqueza. ¡Wow! Salir de mi oficina, Dani por ahí a veces se da cuenta, 1 de la mañana, ¿no? A veces a la 1 de la mañana, y encontrarme con los pajaritos por ahí cantando ya a esa hora o más temprano. ¡Wow! ¿Qué
belleza de escuchar. Yo no sé qué está pasando en Colombia, qué está pasando en el mundo con todo esto. Lo que yo sí, lo único sé es que Dios está hablando cosas muy claras a mi corazón. Y eso es lo que me importa. Espera. Fue costumbre de Jesús. En Marcos 1:35 dice que hasta que dice que Jesús se retiraba de las multitudes, y aún más hasta de los discípulos, se retiraba a un lugar aparte para esperar instrucciones del Padre. Esa fue parte del ejercicio espiritual de Jesús, retirarse. Y óigame esto, hasta que tú no te sientas cómodo en la presencia del Señor, que lo estás disfrutando, Dios no va a traer palabras a tu corazón. Dios no va a traer palabras a tu corazón hasta que tú no disfrutes de esa presencia con el Señor. Una de las dificultades que Dios tiene con sus hijos son hijos que hablamos mucho cuando estamos con Él. ¡Wow! Y escuchamos poco. Todo el tiempo nos pasamos hablándole a Dios. Vamos con un listado y a veces esa lista que traemos nos quedan corticas todavía. Y hablamos. Y Dios deseoso de hablar. Pero no lo dejamos que hable. No dejamos que Él hable. La vida agitada y tan ansiosa que llevamos, créanme que nos dificulta mucho guardar silencio. Oh, yo veo tantas personas tan agitadas como las vio Jesús. Dice la Escritura que en un día Jesús llegó a un hogar donde habían unos amigos de Él. Y allá habían dos mujeres, Marta y María. Y dice la Escritura que cuando llegó, María dejó todo y que dijo, qué linda oportunidad. Y se sentó, se postró a los pies de Jesús a oír su palabra, a oír su palabra, a oír sus instrucciones. Y allí estaba disfrutando. Y dice la Escritura que al rato llegó la otra hermana, Marta, y le dijo, pero mira Jesús, por favor, mira a mi hermana, no sé más que está sentada ahí escuchando, dile que me ayude. Oiga, no entendió que las oportunidades que iban a tener, que iban a tener de disfrutar de la presencia de Dios en su casa, en Jesús no entendieron, en especial Marta no entendió que podía ser, y yo creo que fue, porque no hay otro registro, que era a través de la última oportunidad que iban a tener de tener una visita tan especial en su casa como la visita de Jesús, que de por sí era un hombre muy ocupado. No entendieron. Y a veces no entendemos. Y a veces Dios se quiere revelar, se quiere manifestar a nuestras vidas. Pero no le damos ese espacio, no lo entendemos, no lo discernimos. Y Jesús entonces le dice a esta mujer, ay Marta, turbada y afanada, estás con muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual nadie se le va a quitar. Lo siento, Marta, pero estás equivocada. No has entendido. Y parece que hoy la iglesia todavía no ha entendido el valor de estar con Dios, de sacar tiempo para estar con Dios.
Y por eso nos mantenemos tan agitados, tan afanados. Ya van otra vez a abrir los templos, otra vez a aguantarme allí 1 hora. 1 hora, porque ahora es más o menos 1 hora, ¿no? Sí, pero por lo menos 1 hora allí otra vez, sin poder, no lo dejé, sin poder chatear, como dicen, sin poder usar el celular, 1 hora más allí esperando. Porque ahora usted tiene la libertad de entrar al programa y decir, no, eso está muy aburrido, y se va a hacer el almuerzo. ¿Se va a hacer el sancochito o se va a hacer otra cosa? Pero aquí, en el culto, te va a tocar este alguna. Es mucho, porque no estamos acostumbrados. Nos gusta estar moviendo, nos gusta estar de allá para acá, etc. Pero no entendemos el valor de sentarnos a que Dios nos hable, a que Dios nos ministre su amor y nos dé su dirección, Entonces, para Dios es importante el que sus hijos se separen, se alejen por estar en su secreto, saquen su tiempo. Para Jesús era importante alejarse de la multitud e inclusive de sus discípulos para conectarse con su Padre y recibir sus instrucciones. Entonces, el salmista entendió esto. Y mire lo que dice el salmista. El salmista dice en el Salmo 41, pacientemente, ese sí aprendió, pacientemente esperé en Jehová. Oiga, y él se inclinó hacia mí. ¡Wow! Qué bonito eso, se inclinó. Esperé al Señor y Dios se inclinó a decirte, a ver, ¿qué necesitas? O para hablar de su corazón. Oiga, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí. ¿Saben? Si hay una cosa que mata la oración, que daña el tiempo de la presencia con Dios, es el afán. ¿Ves? Es el afán. El afán mata la oración. Dios le habla definitivamente al que sabe esperar. Ese es el desafío que tienes hoy, iglesia. Tú decides, hermano, hermana querida, precioso, que te estás moviendo en tantas cosas. Tú decides si vas a seguir este ritmo de caminar tanto, de moverte tanto y estar dejando a Dios allá, que quiere hablarte, pero que no llegas. Porque Dios le habla al que sabe esperar. Por eso el salmista sigue diciendo en el Salmo 46:10, Dios mismo en este pasaje desafía a su pueblo a quietarse en su presencia. La palabra quietos viene de una palabra hebrea que significa dejar ir o liberar. El significado podría comprenderse mejor al decir refrenarse uno mismo o dejar ir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosas yo tengo que dejar ir para que me dejen estar quieto en la presencia del Señor? Porque a veces hay muchas cosas que nos alan y que no nos dejan, que nos roban tiempo, que nos quitan muchas cosas y que no nos dejan estar en la presencia del Señor. Y cuando Dios le está diciendo, está quietos, estén quietos y reconozcan que yo soy su Dios. Reconozcan que yo tengo el control, que yo tengo la autoridad, que yo tengo la respuesta, que yo tengo todo lo que tú necesitas, pero está quieto en mi presencia. Disfruta, gózate conmigo, disfruta de mi presencia, que no te voy a dejar salir de mi presencia con las manos vacías. No te voy a dejar salir de mi presencia sin una respuesta
fuerza. Si estás enfermo, ve a la presencia de Dios y dile: Señor, muéstrame. Señor, tú puedes hacer algo. Si estás deprimido, dile: Señor, estoy deprimido, pero me quiero aquietar aquí. Yo no puedo seguir así, Señor, sáname. Si estás amargado, si tienes una amargura en tu corazón, dile: Señor, esto me está destruyendo, pero voy a aquietar mi corazón. Ven acá y me sanas. Porque una de las cosas que el Señor hace en la espera es que nos sana emocionalmente. Trae respuestas a nuestras necesidades de sanidad en cualquier área de nuestras vidas. En cualquier área de nuestras vidas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que verdaderamente somos incapaces de controlar nuestra vida, podemos entregar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que está diciendo el Señor en ese pasaje. Estén quietos, esperen en mí, porque a ti ya las cosas se te salieron de las manos. Déjame actuar. Yo voy a trabajar con ese problema emocional que tú estás viviendo. Yo voy a trabajar, te voy a dar respuesta a ese espíritu de perdón que no has podido perdonar, pero yo te voy a dar respuesta. Yo tengo el poder para restaurarte, para que te levantes y saltes y camines. Y yo ordeno en esta mañana a muchos que caminen en el nombre del Señor. Mire, en la Escritura encontramos dos ejemplos, uno de espera y otro de no espera. Dice la Escritura que a Moisés le tocó esperar 6 días allá en el monte y nada que Dios le hablaba. Oiga, fue con la intención de que Dios le hablara. Pero pasaban los días, 1, 2, 3, 4, 5, y nada que Dios le hablaba. Pero al 6.º día, Dios le habló. Y le dijo: aquí está la tabla, llena de tablas. Llenas. Al 6.º día, Dios le habló. ¿Qué tal que Moisés dijera: no, ya Dios como que no me va a hablar? Si tuviera ido. ¿Sabes a quién le pasó eso? A Saúl. ¿Recuerda la historia de Saúl? Saúl estaba en un momento muy difícil de guerra. Y un día el Señor les dijo: no se muevan hasta que no vaya el profeta a ungirlos. Hasta que no vaya el profeta a hacer sacrificio. No te muevas. Y resulta que no sabes qué pasó con el profeta Samuel, pero se estaba demorando, se estaba retardando y se estaba retardando. Y dice Saúl: no, esto está muy delicado. Ya el profeta parece que no va a venir, y él, siendo rey, usó la función de profeta y de sacerdote. Cuidado, espera, no te muevas en lo que Dios no te ha dicho que te muevas, porque vas a fracasar, vas a ser desaprobado cuando te mueves a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Y entonces, lo impactante es que dice que cuando el rey estaba terminando el sacrificio, impactante eso, levanta la mirada y mira quién. Samuel. Viene el profeta, viene Samuel, y ya yo ofrecí el sacrificio. Y dijo: no, yo creo que el profeta me va a aplaudir por esa decisión mía. Por esa valentía mía, por haber tomado la decisión de hacer otra cosa que no hacía, que no me correspondía, pero bueno, creo que me va a aplaudir. Y llega. ¿Qué te parece, profeta? Dice: pues muy grave, porque el Señor me dice que por no haber podido esperar hasta hoy, Saúl, eres rey. Hasta hoy eres rey de esta nación. No supo esperar.
¿Cuántas personas están fracasando en la vida y van a seguir fracasando? Porque no están sabiendo esperar. No quieren escuchar la voz de Dios. No están escuchando bien la voz de Dios. Entonces Saúl fue impaciente y su impaciencia le costó el reino. Fue desechado como rey. Mire, el tiempo de retiro y espera también es un tiempo, como les dije, para sanar nuestras heridas emocionales. Allí cuando estamos en la presencia del Señor, wow, Dios nos dice, mira, esta persona tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Permítame abrirles el corazón. Uno de estos días, yo fui a la presencia del Señor. Yo le dije a mi esposa, me voy a ir a un retirito, porque quiero preguntarle muchas cosas al Señor. Pero una de las cosas, eso creo que fue como a principio de año, bueno, fue algo así. Habían cosas que me encantaban. Y yo fui a la presencia, me fui a ese retiro, a disfrutar de la presencia del Señor. ¡Wow! Y Dios comienza a ministrar a mi corazón, a mi espíritu, a mi alma. Y Dios me habló tan claro allí. Y yo le dije a mi esposa cuando regresé, dije, ¿sabe qué me dijo el Señor? ¿Qué me dijo el Señor? Que si al abrir mis labios, yo no los voy a abrir para hablar bien de esas personas y bendecirles, que lo debo mantener cerrado. Y Dios trajo una sanidad. ¿Y por qué? Hijo, porque yo estoy peleando por ti. Tú no tienes que pelear con nadie. Tú no tienes que defenderte con nadie, no importa. Dejan que hable, dejan que argumente, que digan lo que quieran decir. No importa, hijo mío, yo te conozco. Y yo he decidido defenderte. Deja que yo pelee por ti. Y wow, eso fue una sanidad tan impactante. Yo dije, wow. Yo lo hice. Y comencé a eso, abrir mis labios para bendecir. Un día le voy a compartir uno de sus testimonios, pero hoy que estoy aquí parado, quiero decirles que en esta semana, precisamente yo, una de esas personas que Dios me dijo, si no lo vas a bendecir, no abras los labios, sino para bendecir. ¡Wow! Recibo una llamada y me dice, pastor, esto y esto y esto, impresionante. Es una cosa impresionante, que es una tremenda bendición que viene para esta iglesia, producto de estar en la presencia del Señor y oír su voz. No hubo que pelear, no hubo que argumentar más. Disfrutar del Señor, orar y bendecir y esperar que Dios pelee, que Dios haga justicia, que Dios traiga la respuesta, que Él cambie las circunstancias, que Él cambie todo, que las cosas las incline a tu favor. Si tu corazón está sano, ten la plena seguridad que Dios va a inclinar todo a tu favor. Eso sí te lo aseguro. Lo va a inclinar a tu favor. Porque allí en la presencia de Dios, Dios trae sanidad. Allí el Señor sana heridas de amargura, que son un tremendo bloqueo a la gracia de Dios. Es un tiempo para hacerte preguntas allí cuando estás en la presencia de Dios. Dios te habla. ¿El qué? Señor, ¿tienes algo que decirme? Y Dios te va a decir ¿qué? Pero cuando estás allí, cuando ya tienes claridad del qué, entonces tú tienes que preguntarle al Señor, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué proceso tengo que seguir para que esto se cumpla? Y cuando tienes claridad como de ese proceso, pregúntale al Señor, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo es esto? Porque aquí es donde muchos, al escuchar la voz de Dios, lo estaremos mirando un poquito más adelante, se están estrellando. Porque Dios les habla y inmediatamente se desbocan a hacer cosas. Y dicen, pero es que Dios me habló. Si Dios me habló, si es que yo escuché clarito a Dios que me hablaba. Yo escuché con mucha claridad a ese profeta ungido que me hablaba. Yo escuché con mucha claridad. ¿Y por qué no resultó la cosa? El problema no es que Dios lo habló claro a través de la palabra, a través de esa visión, a través de ese sueño o a través de ese profeta. El problema fue que tú no supiste esperar el cómo lo iba a realizar y cuándo se iba a hacer. Cuando Dios le habló a Abraham, no te preocupes porque ya están ancianos, no te preocupen. Yo soy soberano, yo tengo control sobre todas las cosas. Y aún así cuchitos van a tener familia. Le voy a dar un hijo que va a ser descendencia. Y a pesar de que estaba cuchito ya, sin embargo a Abraham y a Sara les tocó esperar 25 años. Espera para que esa palabra, hoy nosotros fuésemos bendecidos por esa palabra. Porque formamos parte de esa descendencia. Espera. Y hoy hay más de una persona, desbocados, fracasados, derrotados, frustrados, amargados, resentidos, empobrecidos, en todo lo que termine en ido, producto de no saber esperar para escuchar bien lo que Dios le dice, sus instrucciones. Entonces, Dios también nos habla a través de visiones y sueños. En el caso del profeta Habacuc, Dios le habló en visión y al mismo tiempo le dio instrucciones claras de cómo debía ser. Y fue tan claro Dios con Habacuc que le dice, le da el sueño, le da la visión y ahora le dice, escríbela y espera. ¿Ves? No te apresures, porque en su tiempo vendrá. Y eso vio Habacuc. Escribe la visión, espera y no te apresures. 3 instrucciones muy claras. Entonces, cuando nos alejamos para estar con Dios, en su presencia, como se dice, hay que llevar la palabra. Que Dios nos hable por su palabra. Pero unida a la palabra hay que llevar un cuaderno y hay que llevar un lápiz para escribir, ¿ves? Apuntar lo que Dios nos está diciendo. Esa palabra para mí fue esa lección la aprendí tan clara. Yo tuve el privilegio de que a mí me discipulara a los 16 años que conocí al Señor, un ancianito de 80 años, para animar a los que dicen por allí que discipulen otros. Mi querido hermano Abel Orozco tenía 80 años cuando llegó a mi casa a felicitarle. Qué rico que han conocido al Señor. Y el hombre le dijo a mi papá, hermano, usted me quería, yo siento mucha carga por ustedes, pero en especial dice, pero siento mucha carga por este jovencito. Por este jovencito. ¿Usted me permitiría yo pasar un tiempo aquí con usted? Yo trabajo, tengo 80 años. Yo le ayudo en alguna cosita por allí. ¿sí? Yo le ayudo a ordeñar una vaca. Alguna cosa yo hago acá. Pero yo quiero disfrutar de que lo que Dios me ha dado ya en mis últimos tiempos, dárselo a ese jovencito. Y por supuesto también a ustedes. Ese hombre todos los días tenía reuniones familiares en la casa, todos los días. Pero conmigo tenía un tiempo aparte.
donde me enseñaba la palabra y donde yo lo bombardeaba con preguntas. Y él me dijo, bueno, voy a tener ese tiempo contigo, pero cómprese una Biblia y consígase un cuaderno y consígase un lápiz, porque uno nunca puede ir a la presencia del Señor sin Biblia, sin libreta y sin lápiz. Tampoco a la iglesia. En ese entonces había otro. A la iglesia había que ir con Biblia, con cuaderno, con lápiz y con un himnario. En ese tiempo no habían cánticos, ahora no había YouTube, no había nada de eso. Eran unos himnarios, cantaban puros himnos, hermosos por supuesto, ¿verdad? Hoy el único cántico que ha quedado de esos himnarios, de esos himnos que yo recuerdo ahora, que por ahí lo canta Marco Witt, de pronto lo cantaba, porque yo no sé si ella canta, era cuán grande es Él. Ese era uno de los himnos favoritos de todos los himnarios. Así que yo me compré mi Biblia, me compré mi himnario, me compré el cuadernillo y mi lápiz. Y todo lo que él me decía lo anotaba y me ponía tarea. Bueno, el domingo ya sabe, tienes que anotar todo lo que escuches en la iglesia. Y cuando me reunía con él me dice, ¿qué aprendiste? ¿Qué pasaje te estás memorizando de ese mensaje? ¡Wow! Dime el mensaje, ¿de qué predicó el pastor? Eso era una de 80 años. Pero volcó sobre mí toda su pasión, toda su experiencia. Y esto es importante. Saber esperar y dejarse también enseñar. Ser enseñable. Pero óigame esta, que es importante. Dios, les he dicho entonces que nos habla por la palabra, nos habla en el tiempo de la espera, que nos habla a través de visiones y sueños, pero que Dios también nos habla a través del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y este sí que es importante. Mire, en el tiempo del Antiguo Testamento, la voz recaía en el Padre, en Dios como creador. Se escuchó la voz de Dios en la creación, ordenando la creación. La voz de Dios se escuchó en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús se escuchó la voz de Jesús. Pero cuando Jesús fue levantado y empezó la iglesia, entonces se escuchó la voz del Espíritu Santo. Y Dios si hoy quiere hablar, es a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo. Por eso San Juan 16:13 nos habla de esto. Hechos 13 es sumamente importante. Dice que los apóstoles por primera vez se reunieron para ver a quién iban a mandar de misionero. Para sorpresa de ellos, pensaban que el Espíritu Santo le decía, mándeme a Pedro y a uno de esos que estuvieron con Jesús. Y el Espíritu Santo le dice, mándeme a Saulo, el más nuevo. Pero ellos habían aprendido a obedecer al Espíritu Santo. Apártenme a Saulo. Por eso Pablo fue el único que recorrió el mundo existente, conocido hasta aquel entonces, 4 veces. 4 viajes misioneros recorrió todo el mundo, llevando la palabra. Porque el Espíritu Santo le dijo, apártamelo para eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo nos habla por medio de sus dones. Él derramó dones a la iglesia. Y entre uno de los dones que dio para hablarle a la iglesia, le dio los dones de profecía, le dio el don de lenguas y de interpretación de lenguas, para que a través de esos dones Dios traiga mensajes a su iglesia. Pero el Espíritu Santo también, cuando yo estoy en mi inquietud, Él me trae voz audible, que me habla a mi corazón, trae palabras a mi mente, etc. Me trae mensajes claros para mi vida. Eso dice la Escritura. Dolorosamente, hermanos, hoy se ha limitado maestros y teólogos que no se han querido renovar en el Señor y en el Espíritu. Hoy han limitado la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, a muy poquito. Pero Dios nos habla de muchas maneras. Pero permítame decirles también que Dios nos habla
Dios también nos habla a través de la circunstancia. Y yo entiendo cuando viene una circunstancia, ya yo me he estado hablando, me he estado llevando en algo, me he estado trabajando, que yo he estado teniendo inquietudes, y llega un momento, una situación donde yo digo, esta es confirmación del Señor para que yo actúe o para que yo me quede quieto. Ya les compartí la experiencia, como en estos días Dios me confirmó a través de mi esposa un retiro de apartarme más tiempo. Así que Dios a veces nos habla a través de las circunstancias y yo debo entender esto. Pero óigame bien, que es muy importante y con esto concluimos. Dios también nos habla a través de personas. Nos habla a través de personas. Y yo quisiera que este pasaje lo leyéramos en esta mañana. Y es 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dios nos habla a través de las personas. Y esto que sí que es sumamente importante. Esto sí que es importante. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Verso 13. Y dice así esta palabra: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad y palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Tesalónica, Dios habla a través de sus apóstoles, Dios habla a través de hombres, Dios habla a través de hombres y mujeres llenos de gracia, llenos de sabiduría, llenos de consejo, etcétera, etcétera. Muchos. Pero Dios nos habla a través de hombres, también a través de una predicación, a través de una enseñanza de alguien que Dios está usando. Dios usa esa palabra para hablarme. Yo les hablé el domingo, tal vez pasado, les coloqué una ilustración de un hombre, cómo fue levantado, restaurado en su vida de la crisis que estaba viviendo por una palabra que recibió del Señor cuando el pastor estaba predicando. Y esa palabra fue la palabra que lo levantó y lo restauró. Entonces, Dios nos habla a través de hombres. Muchas veces, hermanos, me escriben, me llaman para decirme: pastor, gracias por la palabra. Dios me habló y confirmó una situación muy crítica que yo estaba viviendo. Pero esa palabra que hoy tú diste, Dios me trajo respuesta a lo que yo estaba necesitando. Dios nos habla a través de personas, hombres y mujeres espirituales que se mueven en los dones. Dios los usa para hablar a su pueblo. Y esto es importante porque Dios nos diseñó de manera que tengamos que buscar un poco de dirección a través de otros. No hay tal llanero solitario o con una espiritualidad falsa que piensan que como Dios les habla, a Él no necesitan buscar consejo de otras personas. Esta es una gran equivocación. Lo que Dios te habla, Dios lo quiere confirmar a través de otra persona. También lo quiere confirmar. Todos tenemos diferentes dones, fortalezas y experiencias. Y esto ayuda para que todos podamos contribuir unos con los otros y edificarnos. La Escritura dice que Dios dio los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted no puede ser edificado si usted no se deja ayudar por otros hombres y mujeres espirituales que te pueden guiar, que te pueden ayudar, que te pueden orientar, que te pueden exhortar, que te pueden animar, etcétera, etcétera. Porque hay diversidad de dones que Dios ha dado a su cuerpo para eso, para la edificación de sus hijos. Entonces, Proverbios dice que sin dirección la nación fracasa. El éxito depende
de los muchos consejeros, dice Proverbios 11:14, que en los muchos consejos hay sabiduría. Hay sabiduría. Pero Proverbios 12:15 también dice: al necio le parece bien lo que emprende, pero al sabio atiende al consejo. El sabio atiende al consejo. Eso significa que no debemos ser, que debemos ser enseñables. En otras palabras, para que seamos humildes. Muchas personas que no son enseñables en sus corazones no tienen una actitud de humildad y por eso están en graves peligros. Pero quiero concluir en esta mañana esta parte de lo que les he compartido, enfatizando algo que me parece muy importante. Concluimos diciendo que toda visión, sueño, profecía, circunstancia tienen que ser confirmadas por la palabra escrita. Ninguna profecía, ninguna palabra, ningún consejo puede contradecir la palabra. Y uno va y mira eso que Dios le ha dicho y mira la palabra y dice: wow, sí, la Biblia dice que sí, que esto es correcto. Y eso a mí me da descanso y eso a mí me da paz. Pero eso no nos quita, Dios nos dio la oportunidad de hablarnos y seguir hablando de mil maneras. Yo creo que hoy necesitamos que la iglesia vuelva, entre nuevamente en esa vivencia, ese avivamiento de dejar al Espíritu Santo hablar, de que el Espíritu Santo se hable a su iglesia, de que el Espíritu Santo se mueva con sus dones en medio de su iglesia, en medio de su iglesia. Yo quiero terminar en esta mañana dejándoles a ustedes una dinámica. Todos los días, procure por lo menos sacar media hora de su tiempo para estar en quietud con Dios, para que Dios aquiete su corazón y le hable de algo que usted necesita recibir claridad. Qué importante que usted en la semana pueda sacar una mañana o una tarde, preferiblemente un día si lo puede, para estar en quietud, en retiro con el Señor, escuchando su voz. No nos podemos dar, iglesia, hijos hermosos cristianos, de seguir fracasando, de seguir tomando decisiones que no edifican a nadie ni nos edifican, de seguir cometiendo errores por no estar escuchando la voz de Dios. Aprovechemos esta linda oportunidad que tenemos como hijos de Dios de tener la palabra, de tener el Espíritu Santo que nos reviste de dones, de formar parte de una iglesia que se mueve en dones y en sabiduría de Dios para ser edificados. Esto es un equipo hermoso, recursos valiosos que Dios ha dado para edificar a la iglesia y para que la iglesia camine con toda seguridad, con seguridad. Hoy te desafío que en esta semana tú te memorices Jeremías 23, 18 y 22. Memorízate esos pasajes, escríbalos y memorícelos. Y el Salmo 46, 10. Memorícese esos pasajes. Comience a meter palabra a su mente, a su corazón, porque cuando usted está en esos tiempos de quietud con Dios, de retiro, esa palabra, el Espíritu Santo te va a traer esa palabra y te va a confirmar y te va a hablar y te va a edificar y te va a llenar de su presencia. De esta manera, en esta mañana hemos tratado de introducir, pero vamos a seguir unos domingos más tratando de ampliar este tema, porque sí que hay riqueza para seguir creciendo en la voz de Dios. Creo que Dios, el propósito que Dios ha colocado en mi corazón es que esta iglesia debe ser una iglesia entrenada. Esta iglesia debe ser una iglesia ejercitada, con una voz espiritual muy aguda que puede escuchar con claridad la voz del Señor. ¿Saben por qué? Porque vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos muy peligrosos. La Biblia dice que se van a levantar muchos maestros y falsos maestros que van a confundir a muchos con sus enseñanzas. Y si usted no está escuchando bien
la voz del Señor y sabe escuchar la voz del Señor, se va a dejar confundirse. Muy fácil usted va a ser desubicado, desviado de su fe. Y usted va a entrar en crisis espirituales por no discernir la voz de Dios. Por no saber si ese hombre, esa mujer está diciendo la verdad. Por no tener discernimiento. Por eso necesitamos. Y la promesa, yo alabo al Señor y le comparto esa promesa del Señor que me ha dado. Es una palabra rema. Yo quiero que esta iglesia sea entrenada en escuchar mi voz. Porque les voy a revelar secretos, cosas escondidas. Todavía no han visto, ni han conocido, ni han caminado por todo lo que yo quiero hacer a través de sus vidas y quiero enseñarles, quiero llevarlos. Así que donde estás en esta mañana, yo te animo que cierres tus ojos allí y le des gracias a Dios por su presencia. Y en esta mañana, si mientras escuchábamos la palabra, tú eres consciente que has vivido o aún estás viviendo crisis por decisiones que has tomado, en las cuales no escuchaste con claridad la voz del Señor, dile: Señor, perdóname. Porque en mi vida cristiana, Señor, yo me he parecido más a una Marta que a una María. En mi vida cristiana, yo me he acercado más al ejemplo de Saúl que al ejemplo de Moisés. Sé que muchas cosas, Señor, han sido un fracaso en mi vida. He tenido muchas pérdidas en mi vida, amarguras, fracasos, por no haber escuchado tu voz, Señor. Pero hoy el Señor dice que hay una palabra de misericordia y de sanidad para ti. Hay muchos hogares que ha sido una vida muy difícil la que han vivido. Muy difícil. Y muchas veces se han preguntado: Señor, yo sí escuché bien tu voz, de que este era el hombre o la mujer con la que yo tenía que unir mi vida. Y yo tendría que decirte, Señor, que no estoy muy seguro de eso. Pero la misericordia del Señor ha sido grande. Y el Señor dice que en esta mañana está aquí no para condenarte, ni enjuiciarte, ni culparte por no haber escuchado su voz. Pero que Él sí está en esta mañana aquí para enseñarte a escuchar tu voz y hacer que lo torcido se enderece. Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, tantos hombres y mujeres que en estos días están tomando decisiones laborales, empresariales, decisiones emocionales, sentimentales, familiares, de tantas formas. Señor, permíteles, escuchar tu voz, porque el Espíritu de Dios está hablando. Señor, mira a esas personas que por su dureza de corazón, Señor, han llenado su corazón de soberbia y de orgullo, y hoy están en grandes peligros, porque, Señor, creen que Dios les habla solamente a ellos y que no necesitan el cuerpo. Pero en esta mañana, Señor, revélate a sus corazones, a sus vidas, y muéstrales, Señor, que necesitan ser enseñados, porque tú hablas de muchas maneras. Pídele perdón al Señor
Si tú eres una de esas personas que piensas que Dios solamente habla a través por la palabra, que no habla de otra manera, y te has negado a que Dios te hable por sueños, por visiones, pues yo quiero decirte en esta mañana que estamos viviendo en los tiempos donde esto va a crecer. Joel dice que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones y que los ancianos soñarán sueños. Estos son tiempos donde Dios va a hablar y es importante que usted le crea al Señor. Estos son tiempos donde Dios quiere desatar el fluir de los dones del Espíritu Santo, donde los dones proféticos, donde las interpretaciones de lenguas van a ser vida, van a fluir dentro de su iglesia para direccionar, porque Dios quiere hablar a su iglesia. Dios no quiere que su iglesia siga enredada, ciega, confundida, sin saber entender y discernir la voz del Señor. Padre, en esta mañana, hoy, yo declaro, Señor, y yo hoy, Señor, declaro que esta iglesia entra en un nuevo río del Espíritu. Que esta iglesia entra en un nuevo mover, Señor, de escuchar tu voz. Señor, que desde el niño hasta el anciano van a ser ejercitados, entrenados para escuchar la voz de Dios. Padres, el Señor les dice en esta mañana, pónganle atención a sus hijos cuando les hablen. No se escandalicen. Ya el Señor se los está advirtiendo. Porque van a venir niños que le van a decir, papá, anoche tuve este sueño. Anoche yo tuve una visión. El Señor me habló y me dijo esto. Porque Dios va a hablar y Dios se va a mover como Él quiere. Así que preparémonos, porque va a haber una cosa poderosa que Dios va a hacer a través de los grupos Amor y Vida. Se va a desatar algo muy poderoso, porque esos son tiempos de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Yo veo una generación de niños y jóvenes imponiendo manos y viendo cómo Dios trabaja y obra poderosamente a través de sus vidas. Pero veo ancianos con toda su madurez y con toda su sabiduría, acercándose a ese jovencito, a ese niño, abrazándole y diciéndole, mira, permíteme orar por tu corazón para que tu corazón no se llene de soberbia y de orgullo, porque Dios te está usando y te va a usar más todavía. Veo muchos consejeros, muchos ancianos sirviendo, intercediendo tan poderosamente para que Dios cumpla su propósito en esta generación. Veo un trabajo articulado, un trabajo muy entrelazado en todas las generaciones, respetándose y ayudándose. Padre, declaramos que tu iglesia está entrando en otro tiempo. Que tu iglesia, Señor, no va a ser la misma de antes de la pandemia. Que tu iglesia habrán cambios, habrá nuevas cosas que el Espíritu Santo va a hacer. Y para todo esto que viene, Señor, necesitamos una iglesia que escuche tu voz. Que escuche tu voz. Oh Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en esta mañana. Levanta tus manos allí donde estás. Aquieta tu corazón. Porque Dios no necesita más que un segundo para hablarte. Porque hoy mismo el Señor te va a demostrar que su voz es real y que Él habla. Ahora, Espíritu Santo, háblale a niños, háblale a jóvenes y háblale a ancianos.
háblale a discipuladores y háblale a discípulos. Háblale a pastores y habla a sus equipos. Ahora, 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 ahora. Trae una palabra, 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 trae una palabra a esta iglesia hoy, Señor. Esta iglesia no puede seguir cometiendo desatinos y torpezas. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Habla. Habla, Espíritu Santo. A muchos el Señor le está diciendo, este es tu tiempo, no esperes más. Porque voy a hacer una obra nueva en ti. Hay una esposa que Dios le está diciendo, no ore más por tu esposo para que yo lo salve. Alaba y dale gracias a Dios, porque tu oración ha sido escuchada. Ahora deleítate en mí, gózate en mí, disfruta mi presencia. Conviértete en una adoradora, deleítate en mi presencia. Y espera y ve la salvación que vendrá a tu esposo. Vendrá a tu esposo. Que vendrá a tu esposo. Oh, rababasandara guarabara. Hijandana guarabara. Oh, gracias. Escucha la voz del Señor. Porque Dios te está hablando en una manera audible. A otros el Señor los está llevando a una escritura donde Dios le está confirmando asuntos. Veo muchas personas que Dios les está confirmando la sanidad. Y Dios te dice, créeme, porque si crees verás mi gloria. Ya no estés más deprimida. Ya no estés escuchando más la voz del diablo, del enemigo que te está diciendo, de esta no te levantas. Tus tiempos, tus días se acortan. Porque Dios te dice todo lo contrario. Dios te dice en esta mañana que te da una nueva milla para que avances y veas lo que Él te ha dicho que hará contigo. Así que levántate en esta mañana y créele a Dios. Son muchas cosas que en este instante Dios está hablando y está direccionando a su iglesia. Uy, Handanaguara babas. Uy, rababababababarasa. Y Handanaguara babasandara. Yira barababababarasa. Uy, Handanaguara babasa. Y Handanaguara. Hijos, no teman, no teman.
porque no serán avergonzados, ni serán tocados por esta pandemia. Porque yo he enviado a mi ángel para vigilar sus vidas y para convertirlos en hombres y mujeres, en hijos obedientes y prudentes. Yo estoy con ustedes. Y no va a venir dolor, no va a venir tristeza a tu casa por esta pandemia. Porque me ha placido guardarlos y traer protección a sus vidas. Les voy a devolver lo que han perdido. Pero busquen mi rostro, porque quiero con cada uno darle instrucciones precisas de qué hacer y de qué no hacer, dónde ir y dónde no ir, cómo moverse y cómo no moverse, de quién recibir consejo y a quién no recibir consejo. Porque voy a hacer de mi pueblo, de mi iglesia, una iglesia que nuevamente se va a convertir en esta ciudad en una punta de lanza. Por mi gracia y por misericordia me ha placido nuevamente decirle lo que les he dicho, que se van a mover en milagros, en prodigios y en señales. Hoy Handanaguara Babarasi. Oh Rabarabara. Y el Señor le dice a una mujer líder: hija, no sabes cuánto te amo, pero me ha dolido mi corazón ver cómo has estado dejando que tu corazón se dañe, cómo has creído que tú tienes toda mi revelación y no es cierto. Estás incompleta, porque tú te completas con el resto de mi cuerpo. Así que no pierdas lo que yo te he dado y lo que te voy a dar. Busca ayuda, busca consejo, sujétate a mi cuerpo, sujétate a mi iglesia y deja que yo cumpla y haga contigo lo que yo quiero hacer. No seas dura de corazón. Escucha mi voz, hija, porque te amo y quiero hacer que mis palabras se anuncien en tu vida. Guarda tu corazón, doblega tu espíritu, que yo no amo a la soberbia, yo amo a los humildes de corazón, aquellos que se dejan moldear por mí, aquellos que se dejan usar. Y lo que le digo a esta hija se lo digo a mucho pueblo más este día: no se dejen desviar, porque a su alrededor hay muchas voces que los quieren confundir. Hay muchos maestros que se quieren acercar para dañarlos y para desviarlos. Pero ustedes manténganse en mi espíritu, escuchen mi voz y manténganse en sujeción a mi palabra y a las autoridades que yo he delegado a mi iglesia. Porque les he puesto para guardarlos y para ayudarles a que se vean realizados en sus vidas los sueños y los proyectos que yo tengo con ustedes. Hoy mi voz comienza a hablar a mi iglesia y mi voz va a ir al momento y nuevamente se va a escuchar de que en mi iglesia se escucha mi voz, que yo hablo a mi iglesia y que yo direcciono a mi pueblo. Hoy Jarrababa Santa Nachina. Hoy Jarrababa. Hoy entran en una nueva escuela de mi espíritu.
donde van a ser entrenados a escuchar mi voz. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Los padres que están en esta mañana reunidos con sus niños, con sus hijitos, quiero que pongan sus manos sobre ellos en esta mañana. Porque el Señor les dice que hoy van a comenzar a crecer en un nuevo mover del Espíritu. Y ustedes impongan sus manos sobre ellos y díganles: Señor, guárdalos. Y ayúdanos, Señor, danos tu sabiduría para poder acompañar a nuestros hijos y guiarlos en este nuevo caminar del Espíritu. En esta nueva escuela de escuchar mi voz. Porque esta generación que voy a levantar no será otra generación que no ha escuchado mi voz. Esta generación será una generación que se va a apasionar y que va a ser entrenada en escuchar mi voz. Gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias Señor. Señor, te doy gracias. Pastorea tu iglesia. Guarda tu pueblo. Y hoy, Señor, gracias por avivar cada hogar, cada familia que se ha conectado, Señor, en esta mañana. No será la unción lo mismo para aquellos que escuchen esta palabra más tarde. Hay una unción sobrenatural de parte de Dios, muy especial, para cada persona que hoy, en obediencia a la palabra, en amor y sujeción a su iglesia, hoy han escuchado el mensaje que el Señor tenía para su iglesia. Te animo, si te sientes en libertad donde estás, arrodíllate y dale gracias al Señor. Y dile: Señor, me someto a tu voz. Me someto a tu dirección. Y seré cuidadoso, Señor, de no moverme si no estoy seguro que tú me has hablado con claridad. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Les animo a que sean fieles a cada uno de sus programas en esta semana, porque allí va bendición tremenda. Jóvenes, reúnanse y edifíquense. Mujeres, edifíquense. Hombres, levántense y busquen la cobertura del Espíritu y el consejo de los demás. Parejas, únanse, porque viene un gran trabajo de pastoreo para sus hijos. Que Dios les bendiga. Bendecimos la niñez. Y gracias, Señor, por guardar tu niñez en este mes. Ningún niño será tocado por el diablo. Será guardado por la mano poderosa de Dios.